Hola, mi nombre es Jorge Timoteo y soy el director creativo de Pixelarte. Pixelarte es un estudio de diseño que está ubicado en Valencia y nos dedicamos esencialmente al diseño de todo lo que tiene que ver con la identidad de una empresa. Desde su logotipo a su web, los dossiers, cualquier tipo de catálogo o cualquier tipo de soporte, ya sea digital o de print, que ayude a comunicar un poco qué es la empresa y a qué se dedica. Eh, bueno, como empresa tenemos web y como estudio de diseño obviamente estamos obligados, ¿no? Es la forma, es el canal que tenemos de mostrar nuestros trabajos, de dirigirnos a nuestro público objetivo. Al fin y al cabo son particulares que quieren emprender o son empresas de todo el mundo que contactan con nosotros, ¿no? Estamos en un mundo, como somos todos, muy globalizado en el que empresas de todo el mundo contactan con nosotros, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Pakistán, de Rusia, de Japón. Por tanto, debemos hacer grandes esfuerzos por comunicar bien nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, qué podemos hacer por ellos, hablarles de casos objetivos para que vean que no son los únicos que tienen esos problemas de comunicación, de cómo dirigirse. Entonces hacemos grandes esfuerzos en el estudio en ver cómo es la mejor forma de presentar nuestros trabajos, de qué forma se visualizan mejor. De hecho, por eso mismo y debido a que las tecnologías van tan rápido, solo dos años después de hacer nuestra nueva web, ya estamos inmersos en un nuevo proceso de rediseño, entre otras cosas, para hacer unas imágenes como son más actualmente, con una mayor resolución, con fotografías con mucho detalle o que transmitan un poco qué es lo que hemos hecho en ese proyecto o hasta dónde hemos llegado. Otro de los aspectos en los que el estudio invierte bastantes recursos y bastantes esfuerzos es en el tema de las redes sociales. Al final, eh, todas las empresas, sean del sector que sean, deben tener una presencia mayor o menor en las redes sociales y esto conlleva un esfuerzo económico, por supuesto. Necesitas tener a alguien que te eche una mano en este sentido y porque si pretendes como empresario llevar tú solo las redes sociales, o no llevarás tu empresa o no llevarás las redes sociales, una de dos. Nosotros tenemos nuestro propio redactor en el estudio, un periodista que se encarga de nuestras redes sociales, pero al ser nosotros una empresa de un sector tan específico como es el diseño, necesitamos un perfil muy concreto, alguien que tenga altos conocimientos en diseño y que esté en contacto permanente con nosotros para que podamos elaborarle el material necesario para los diferentes canales. Cada red social es diferente, no publicas lo mismo en Facebook que en Instagram, no publicas lo mismo en tu web que en Behance y al final tienes que conocer cuáles son esas redes y cómo debes comunicarte a través de ellas. Nosotros los perfiles que más activos tenemos son el de Behance, que es el portfolio internacional que tenemos la mayoría de diseñadores o de estudios de diseño, e Instagram. También llevamos Facebook, al que no le hacemos realmente casi mucho caso porque no es no es nuestro canal de comunicación. Y también, obviamente, también llevamos Twitter y alguna red social más como Pinterest, pero básicamente en nuestro caso se centra en Behance y en Instagram. Eh, Realmente es muy importante que las empresas sean conscientes de lo que es su marca, de lo que es su nombre, su logotipo, la identidad que proyectan, lo importante que es, ¿no? Bien para fidelizar a sus clientes, conseguir nuevos, pero una empresa sin una imagen coordinada mínimamente, eh, con una presencia online, con un logotipo de calidad, con un material comercial de calidad, con unas fotografías de calidad. Si no cuidas mínimamente tu marca, la percepción que van a tener las empresas de ti, probablemente o no se adecue a la realidad o no transmita bien la filosofía.
En ese sentido, nosotros como estudio de diseño, es el trabajo que hacemos de forma permanente con casi todas las empresas que se dirigen a nosotros. Nosotros como estudio tenemos que cuidar muy mucho la imagen que proyectamos porque estamos constantemente observados o analizados, ¿no? por las empresas que contactan con nosotros. Tenemos que tener una identidad limpia, clara, saber qué transmitimos y por qué lo transmitimos, entre otras cosas porque si no lo sabemos hacer, ninguna empresa va a poder confiar en nosotros. Entonces, creo que un pilar fundamental de la empresa es tener una buena imagen de marca que transmita tus valores y qué es lo que mejor puedes hacer por tus clientes o por tu target.